Dios llena nuestra vida y nuestro ser de fe, esperanza y amor. No lo vemos, pero Él siempre está. Al despertar, Él está. En la calle, Él está. En su labor diaria, Él está. En su casa, Él está. En momentos de alegría, Él está. En los triunfos, Él está. En la tristeza, Él está. Dios siempre está. Somos iglesia, casa del Padre. Hemos sido llamados a anunciar, manifestar, expandir y establecer el reino de Dios para la gloria de su nombre en toda la faz de la tierra, cantando, adorando, orando y estudiando la palabra de Dios. ¿Sabías que Dios se plació y se agradó en revelarnos a su Hijo? Ven, únete a nosotros y disfruta la vida que Dios nos ha revelado. Dios siempre está. Bendiciones desde Panamá, les mando un poderoso saludo. Es para mí un honor poderles hablar un poco acerca del poder creativo de la palabra, que es lo que vamos a estar hablando en este tiempo ahora. Durante todo este mes de agosto estamos hablando acerca de este poder creativo. Todo forma parte de un proceso de enseñanza que de forma organizada estamos construyendo. Tenemos una construcción en base a la palabra para el perfeccionamiento de los hermanos que nos están acompañando en todas las redes. Esta construcción, quiero decir que es en base a la palabra y el poder que hay en ella. Por eso esta construcción para nosotros es importante. Toda construcción usted apunta siempre hacia la maqueta final. Y a pesar de que no hemos visto la totalidad de la maqueta final, nos place mucho ver cómo podemos observar resultados de todo lo que se está construyendo o lo que se ha construido en las diferentes naciones donde estamos. Cuando veo tantos discípulos produciendo, trabajándole al Señor, nos damos cuenta de que la construcción no ha sido en vano. Todo el tiempo que estamos invirtiendo no ha sido en vano. Esto nos alegra, nos alegra construir, nos alegra enseñar, nos alegra perfeccionar, y por naturaleza esta misma alegría siempre se la hemos transferido a la gente, y a la gente de la casa, a la gente que nos acompaña en todo este proceso, pues le gusta estudiar también y le gusta prepararse. Por eso esto lo hacemos de manera constante. Tenemos un mes completo hablando de la palabra, de lo que podemos construir en la palabra. La pastora Yelix habló la semana pasada de todo lo que era la palabra, de cómo la palabra iba, venía, llegaba. Habló de la palabra como un faro, habló de la palabra como luz. Y hoy yo voy a construir un poco acerca del poder creativo de la palabra. Entonces, yo soy de los que piensan que la palabra de Dios siempre produce algo. Esto también es muy importante. Lamentablemente, la gente cuando habla de producción solo piensa en lo material y pensamos que lo único que se produce entonces son cosas materiales. Pero Dios a veces produce otras cosas que no se pueden medir ni palpar, pero en la realidad están produciendo algo en la gente. Por ejemplo, usted no puede medir cuánta fe Dios está haciendo crecer en su vida. Usted no puede medir cuánto amor, cuánta paciencia Dios está logrando que usted pueda desarrollar de esa capacidad que Él le ha dejado en su vida. Pero eso forma parte realmente de todas esas palabras que Dios ha soltado. No me cabe la menor duda
que cuando Dios te ha hablado también ha logrado producir cosas materiales. En algunos casos ha logrado producir salud, en otros casos ha logrado producir cosas que en un momento tú necesitabas, pero siempre Dios produce algo y Dios es intencional con lo que habla. Es decir, cada palabra que Dios habla lleva implícita un objetivo, lleva implícita un porqué y lleva implícita algo final, un producto final. Esto me gusta mucho porque como ingeniero que soy, también pensamos en un producto final antes de construir, antes de hacer una maqueta, antes de construir una máquina. Pensamos para qué va a funcionar y cómo va a funcionar. Y empezamos a trabajar en base a eso. Asimismo es el Señor. Él tiene su palabra, Él suelta su palabra, hay palabras que te está soltando porque Él ya vio el producto final y una parte de ese producto final tú no lo has visto aún, pero Él lo está produciendo, Él lo está apuntalando, Él lo está llevando a que tú lo puedas entender y lo puedas precisar, lo puedas llevar a cabo. Entonces Dios es intencional con lo que habla. Es decir, cada palabra entonces lleva un objetivo específico. Y hay personas que se preguntan, inclusive en la palabra, ¿para qué están estas porciones de la palabra? Hay gente que me dice, apóstol, ¿y por qué escriben esa generación tan grande? 5 páginas escribiendo las generaciones de Cristo. Y a mí me da mucha alegría poderle responder, mira, cada palabra que aparece en la Biblia tiene un objetivo fundamental, no está de más. Muchas veces estas generaciones es para saber de dónde venimos, sencillamente. Y poderte poner a revisar cada persona de esa generación, te vas a dar cuenta que de una u otra forma fue un cultivador de la palabra, fue un sembrador de la palabra, fue un sembrador de fe y que siempre se produjo algo. Por eso estamos empeñados en que esta palabra logre producir algo de manera generacional. Es decir, que lo que estamos hablando hoy, mi nieta Isabela lo va a poder disfrutar a causa de una palabra que sobrepasó el tiempo y fue y voló más allá de las barreras de tiempo, lugar y espacio. Aprende esto. No hay nada de más ni de menos en la palabra. La Biblia dice en Hebreos 11:3 que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Mira este power tan poderoso. Dice que lo que fue hecho, dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Puedo notar que en Génesis Dios habla y tenía la palabra para crear. Había ese poder creativo sumamente poderoso. Era y es y sigue siendo un poder aún creativo. Ahora la gente se ha enfocado más en los resultados, en lo material, pero Dios sigue construyendo, Dios sigue hablando, Dios sigue creando y todo esto lo hace por la palabra. En el Génesis podemos ver que Dios tenía el poder de crear. Dios dijo que fuese la luz y fue la luz. Y de lo existente Dios está creando cosas, o sea, se crean los cielos y la tierra y de lo que ya existía, entonces empieza a formar o a crear otras cosas como las aves del cielo, los árboles, el resto de la creación, aún la luz misma. Entonces es interesante poder entender que en esta creación todo era externo, todo era producción para ver algo externo y todo era desde la palabra que se soltaba de afuera. Y algunas de las cosas que vemos por el poder creativo de la palabra en el mismo Moisés, en el mismo Abraham, eran productos, en los mismos profetas, eran productos de algo externo. Había que soltar la palabra. Y sígame en la construcción que tengo ahora, porque donde quiero llevar es a mostrarte que en estos tiempos la palabra ya está dentro de ti y que esta palabra está produciendo, está creando, está haciendo y usted
tiene que entender que no necesitas que te pongan las manos, que te digan cosas, que te sumen esto, que te sumen la agüita y lo otro, porque ya esa palabra creativa está dentro de ti para producir. ¿Estamos claros con eso? Así que aprenda, entienda que esa palabra creativa está ya lista para soltarla. Me gusta mucho lograr entender de que muchas veces la gente se amarra solo al poder creativo para ver cosas físicas y para obtener cosas físicas, pero contigo no debe ser así. Muy buenos serán las cosas físicas, pero eso será la consecuencia de que en el poder creativo se crearon palabras espirituales, se zumbaron palabras espirituales al ambiente que dieron su efecto, y como consecuencia de eso el Señor permitió que se produjera algo económico que afecta a tu economía. Fíjate que cuando uno empieza a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. Yo creo que el enfoque principal, y estoy seguro que el enfoque principal debe ser ese. Te urge escuchar más la palabra de Dios. Te urge realmente escuchar más lo que Dios está haciendo a través de su palabra, construyendo a través de su palabra. Y recuerda que esta construcción empieza siempre por lo espiritual. Las cuestiones físicas serán una consecuencia siempre de lo espiritual. Dios quiere crear definitivamente. Y en este momento, si Dios quiere sanar a alguien, lo sana. Es más, yo estoy seguro que alguien está escuchando esta palabra. Esta palabra luego sí la montamos en el Facebook, la montamos en el Instagram y se montan ahí en el YouTube y la gente la escucha. Y yo estoy seguro que hoy tú necesitas una palabra de sanidad. Hoy soltamos desde acá la palabra de sanidad. Recibe el poder creativo para que se formen nuevas células. Recibe el poder creativo para que se formen todos los anticuerpos que tú necesitas para ti. Y ahora mismo, en el nombre de Jesús, lo estamos declarando. Y eso realmente forma parte de ese poder creativo. Ahora, no podemos ligarnos solo a las sanidades, no podemos ligarnos solo al dinero, tenemos que ligarnos a la palabra. ¿Ok? Esto es importante. Tu vida, entonces, forma parte de un recipiente donde llegan todas esas palabras que Dios te ha hablado, que Dios te ha dicho, que has leído, que has construido. La gente siempre me pregunta, pastor, ¿cómo hablo a Dios? ¿Cómo escucha usted a Dios? Y yo siempre le digo lo mismo, ya lo hemos repetido miles de veces. Dios sigue hablando en este tiempo. En los anteriores tiempos hablaba por los profetas, pero en este tiempo Dios está hablando por intermedio de su Hijo. Lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 1. Pero no solo, y de lo que construyó su Hijo y de lo que dejó su Hijo, pero no solo eso. Dios sigue hablando también a través de la palabra. Esto es algo poderoso, porque la palabra nos está hablando constantemente. Hay gente que me dice, pastor, es que yo no escucho a Dios. Yo le digo, bueno, lea la Biblia en voz alta y va a escuchar a Dios, porque esa es la palabra de Dios. Cuando quieras escuchar a Dios, claramente, lee la Biblia en voz alta y tu palabra será la palabra que Dios está hablando. Cuando se refiere a Dios, ¿está claro? Porque hay temas escritos en la Biblia que son producto de las cosas que las mismas tinieblas hicieron y que las tinieblas están construyendo. Y tú no querrás escuchar esas cosas, tú querrás escuchar lo que Dios está hablando para construcción en su palabra. Hay cosas entonces que te urgen escuchar de parte de Dios. Es vital para tu vida escuchar la voz de Dios. Hay alguien que me dijo una vez que Dios también habla a través de los pensamientos, de los sueños, de las impresiones. Y por supuesto, la palabra más segura que siempre vas a tener va a ser la que está contenida ahí en tu iPad, en tu computadora, en tu teléfono, que es la palabra de Dios. Ya no es como antes que sacábamos el libro negro y decíamos, esta es la palabra más segura. Ahora, lamentablemente, todo el mundo la tiene y para bien. En su teléfono, en su computadora, en su iPad, en diferentes lugares electrónicos, y esa palabra hace lo que tiene que hacer. Entonces te urge escuchar más la palabra de Dios. Por eso animamos a la gente a que lea la palabra. Cuando tú lees la palabra te suelta la esencia que necesitas. Y esa esencia te perfecciona y construye en tu vida, en las áreas en las cuales necesitas construir. Por eso necesitas escuchar más la palabra.
Y hay veces que Dios habla también a través de impresiones. Una impresión es como un pensamiento que te viene y es una impresión que te viene de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios quiere construir, y algo suelta Dios allí en eso. La gente a veces me dice, pastor, ¿y cómo sé que es de Dios y no es de la carne? Yo le digo sencillamente, mire, hijo, esto es algo muy sencillo. Usted anda en el espíritu o anda en la carne. Usted no es que un día anda en el espíritu y un día anda en la carne. Usted sabe que anda en la carne cuando tiene los pensamientos de la carne y las obras de la carne. Y anda en el espíritu cuando tiene las obras del espíritu. Cuando andas en el espíritu, lo que el Señor está trayendo a tu mente deben ser cosas del espíritu también. Así que aprende a escuchar su voz claramente. Tu vida, entonces, estamos construyendo y hablando acerca de que tu vida es un recipiente de la palabra. Mientras más colocas en ese recipiente, mientras más palabras lees, mientras más palabras reveladas tienes en ese recipiente, hay más de dónde sacar a la hora de necesitar una palabra para construir, para meditar, para actuar, porque de ese mismo recipiente, que eres tú mismo, sale la palabra. Así que ese poder creativo que sale de ese recipiente, ya observamos que no es algo externo, sino que no es como en Génesis que lo observamos y se hizo esto y se hizo lo otro. Es algo más interno, está dentro de ti y ahora fluye de adentro hacia afuera. Fíjate que qué hermoso que ya no necesitas que te estén tocando para que se produzca la palabra. Ya no necesitas que te estén tumbando al piso para que se produzca la palabra, sino que la palabra está dentro de ti. La palabra y lo que Dios quiere construir ya está dentro de ti. Fíjate que siempre decimos, el que tiene a Cristo lo tiene todo. Sí, pero si no hace nada, si no indaga, si no busca, si no gestiona, no va a pasar absolutamente nada. Tú estás completo en Cristo ciertamente y tienes que irte perfeccionando para sacar de este recipiente lo que hay ya de la palabra y lo que hay de lo que en este recipiente. Para cada eventualidad de tu vida, Dios proveerá una palabra y ya la tiene. Entonces, por eso es importante leer la palabra. Por eso es importante que de ese recipiente esté siempre lleno. Estemos siempre leyendo, instruyéndonos, perfeccionándonos en esta palabra, porque esta palabra va a ser el recipiente, va a ser el recipiente de donde vamos a poder sacar a la hora de la necesidad. Romanos 10:8 dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Y mira qué interesante lo que venimos hablando, en tu boca y en tu corazón. Y está la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti está la palabra, en tu corazón y en tu boca. Este principio me gusta mucho porque habla de dos lugares bien importantes. El primero es la boca y el segundo es el corazón. La boca porque es importante hablarla. Al hablarla, indudablemente que tendrá que pasar por tu mente. Y al hablarla es posible que otros la estén escuchando. Y no solo escuchando, sino que también el ambiente espiritual de lo que pueda estar en tu externo, en tu exterior, lo pueda estar escuchando también. Es importante hablarla. Pero no solo hablarlo va a producir transformación. Recuerda que en este proceso de perfeccionamiento vamos a ver transformaciones. Ahora, si hablo la palabra nada más, es posible que suene bonito, es posible que se hable bonito. ¿Y cuánta gente no conseguimos que habla bonito, que predica bonito, pero no hay ningún tipo de transformación? Eso es lo que nosotros hablamos de la boca para afuera. Es necesario que llegue al corazón. Y en el corazón se produce, ¿verdad? Toda esa transformación, se revuelve muchas veces una palabra, te llega hasta lo más profundo, discierne los pensamientos, dice la Biblia, discierne las intenciones de lo que hay en el corazón y tú mismo te das cuenta, no, pero ¿cómo voy a actuar así si la palabra me está diciendo esto? Y esa es una de las funciones realmente de la palabra. Entonces es hablarla y creerla en el corazón. Si la creo en el corazón y la hablo, ese dúo dinámico
va a producir lo que necesita producir. Entonces no es nada más repetir versículos por repetir versículos. Así no funciona realmente. La palabra que se habla y la que se cree en el Espíritu y la que el hombre vive, entonces es la que te transforma. Abro la palabra, creo la palabra, mira, la hablo, la escucho, ¿verdad? La hablo, la creo, pasa por mi corazón para poderla creer, la mente, mejor dicho, y con esa palabra corro parte de mi vida. Hay palabras rectoras en la vida de una persona. Yo tengo muchas palabras rectoras en mi vida. Una de las palabras rectoras para mí es: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque me gusta que la gente conozca de Cristo. Otra de las palabras rectoras es honra a tu padre y a tu madre. Y yo honro a mi padre y a mi madre porque sé que hay una promesa de Dios para mi vida. Hay muchas palabras rectoras que las vivo porque sé que producen fruto y producen algo. Porque si Dios lo dijo, yo lo creeré. ¿Y dónde lo dijo Dios? Lo dijo en su palabra. Recuerda que la Biblia escrita es la palabra de Dios. Y si quiero escuchar a Dios, entonces tengo que leer la Biblia y leerla en voz alta. La palabra que se habla y que se cree por el Espíritu van juntas. Esa entonces es la que transforma. Eso siempre es algo espiritual. El hombre vive y depende de ese don que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que te mantiene enfocado. Eso te mantiene haciendo el propósito de Dios. Eso te mantiene confiado. La palabra que hablas, pero sobre todo la que pasa por el corazón, la creo y yo lo creo, Él lo hace y eso me mantiene confiado. Me mantiene confiado el creer que Él me guarda en completa paz. Hay un versículo rema para mi vida muy poderoso que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo he perseverado en tu palabra, Señor. Yo he confiado en ti y por eso trato de tener todo el tiempo paz, porque sé que ese fruto es para mí, porque he creído a su palabra y he creído lo que Él ha hablado. Me mantengo enfocado, haciendo el propósito, enfocado en lo que la palabra me está soltando y algo tendrá que suceder. No podemos hablar entonces lo que la gente quiere escuchar. Yo quiero hablarte lo que Dios quiere hablar para este momento, para este tiempo. ¿Y cómo te lo quiero hablar? Te lo quiero hablar de acuerdo a la palabra. Te lo quiero hablar en la intensidad adecuada. Quiero que cada palabra llegue en el momento preciso. Esa es la palabra que transforma, que hace, la que construye, la que crea. Por eso necesitas la palabra. Por eso necesitas enfocarte en la palabra. Por eso necesitas caminar en la palabra, correr en la palabra. Fíjate qué importante es en el nuevo pacto la palabra. Esta palabra y que no es otra cosa que lo que Cristo mismo nos ha dejado, ¿verdad? Es para nosotros vital. En el Nuevo Testamento, Jesús llega donde están los discípulos. Mira este evento tan hermoso. Y tenían toda la noche sin pescar nada. Jesús le dice, y ya se venían. Era algo bien interesante, porque ya habían cansado toda la noche, no habían pescado nada, y se venían ya derrotados. Pero bastó una palabra le soltó nada más, y se acciona y produce el objetivo que necesitaba producir. Vuelven a echar las redes y ocurre una pesca milagrosa. Para muchos, el milagro fue la pesca milagrosa. Para mí no. Para mí fue lo que produjo en el corazón de todos esos discípulos que una vez que Jesús se fuera de la tierra, eso iba a quedar en ellos. Yo creo que lo material a veces se acaba,
Para mí esa pesca milagrosa fue poderosa, vendieron, hicieron todo lo que tenían que hacer, comieron posiblemente, pero se acabó allí. Lo material se les acabó, pero lo que aprendieron en el espíritu les tuvo que haber quedado toda la vida, a tal punto que esos milagros fueron de tanta inspiración que una vez Cristo ido de la tierra, cada palabra que ellos recordaban era de inspiración para hacer lo que tenían que hacer. Por eso Jesús, Pedro le dice, pero en tu palabra echaremos las redes. En tu palabra. Y qué lindo cuando en la palabra hacemos las cosas, porque tenemos el respaldo de que es verdad. Mira, tú puedes decir cosas y no cumplirlas. Yo conozco mucho que me está escuchando, que me ha prometido que me van a llevar quesillo, que me van a llevar algo y se hacen los locos y no llevan nada. Pero Dios no actúa así. Esto es algo hermoso. Dios lo que dice lo cumple. Si Él dice que te va a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, Él lo va a hacer, porque Dios no es mentiroso. Esto es importante poderlo entender, poderlo discernir, porque hay gente que ve a Dios en la medida que ve a el hombre. Y es bueno ser de testimonio, pero cuando tu medida de lo que crees de Dios es la gente, estás mal enfocado. Enfócate en lo que Dios ha dicho de la palabra, que esa nunca te va a fallar. En el Nuevo Testamento también conseguimos otro ejemplo. Jesús es abordado por la gente acerca del centurión, y lo único que le dice esta persona es, suelta la palabra que va a ser sanado desde acá. Aprende este principio, por favor. Dios es un Dios de palabra. Lo que Él dice lo cumple. Pero te voy a seguir hablando del principio. Dios también cumple su palabra de lejos y de cerca. Es decir, Dios es un Dios de lejos y de cerca. Acá estoy ahora en la ciudad de Panamá, pero es posible que cuando dije que hoy era sano un enfermo que sufría de cáncer y que por el poder creativo de la palabra nuevas células estaban formando, que estaban absorbiendo las células dañinas, esa sanidad ocurre. No hace falta que te ponga la mano. Si tú crees la palabra hace lo que tiene que hacer. La palabra gravita en el ambiente. Es como un boomerang, va y da vuelta hasta que llega a donde tiene que llegar. Y hace el efecto que tiene que hacer, para lo cual fue lanzada. Soltamos la palabra de que por sus heridas esas personas son sanadas. Y esa palabra está dando vuelta hasta que llegó al corazón de alguien que lo creyó, lo habló, lo creyó y es sanado. La palabra hace el efecto para el cual fue creada. La palabra tiene que lanzarse con el objetivo para el cual fue creada. Dios ya tiene listo el momento preciso para hablar la palabra. Hay que aprender a hablar la palabra en el momento preciso. He llegado a lugares donde el Señor me dice, no quiero que hables nada en este lugar. Y guardo silencio. Y cuando la gente se extraña, ¿y por qué usted está tan callado? Ah, me está diciendo callado. Bueno, ahora aguántate a un pastor hablando, hasta me vas a tener que mandar a callar más bien. Aprende esto. Hay un momento preciso para la palabra también. Todo tiene su tiempo, decía Salomón, y todo tiene su hora. Pero lo más lindo de los siguientes versículos es que todo lo hizo hermoso a su tiempo. Jesús lanzó la palabra en el Espíritu para cuando estaba con el centurión, ¿verdad? Y provoca el efecto en función de fe. Jamás había tanta fe. Dijo, oye, nunca he visto tanta fe en un lugar como en este. Jesús tenía que ir para hacer algo. Pero en este caso no fue, soltó la palabra, el hombre creyó la palabra y la persona fue sanada. Por eso hoy decimos que Dios es un Dios de lejos y de cerca.
envió la palabra, la soltó, y hasta ahora todo era externo, pero después de su muerte la voz interna te habla y tú obedeces muchas veces aún sin ver en lo físico. Esto es lo grande de la palabra cuando se cree por fe. Abraham creyó la palabra que Dios le habló por fe. No había visto a dónde iba, no sabía cómo le iba a ir, pero agarró sus monos, agarró su mujer y por fe fue y salió. Se fue de su casa, se fue de su parentela, que no le hacía nada bien, y por fe creyó. Hay palabras que Dios te va a soltar y tú por fe tienes que creerlas. No vas a ver los resultados, pero tienes que creerlas. No vas a ver los resultados de inmediato, pero tienes que creerlas. Y por la palabra que Él nos habla nos movemos. No nos movemos por emoción. Esta palabra no me debe mover las emociones, me debe ministrar e impartir en el Espíritu. Por eso la palabra que se suelta va con poder cuando va de espíritu a espíritu. Y es la forma como Dios nos ministra. El poder de las palabras entonces no está en el deseo. Yo deseo que se haga, yo deseo que se haga. No funciona de esta forma. O en gritarlas como algunos gritan de una manera desaforada, ¿no? Y que se haga, que se haga, que se haga. O en el poder de la repetición. Que se haga, que se haga, que se haga, que se haga. O la gente que dice yo lo creo, 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 yo lo creo. Sino la palabra se lanzó en función de lo que estaba listo ya y de lo que sucederá. No son nuestras palabras las que tienen poder, sino es la palabra que Dios ha engendrado. Esto también es importante poderlo entender, porque hay gente que idolatra a gente que tiene ciertos dones milagrosos y eso no está mal. O está muy mal, mejor dicho, porque no han entendido que no es el hombre el que tiene el poder, sino la palabra de Dios es la que tiene ese poder. Todo lo que tú necesitas en tu vida es una palabra para que produzca lo que tú necesitas. Por eso es muchas veces la palabra se compara con una semilla. Se siembra y da un fruto. Yo le estoy hablando ahora a gente que necesita una palabra rectora, una palabra directriz para salir de la situación emocional y espiritual donde se encuentra. Y esa palabra te aseguro que falta minutos para que Dios te la hable a tu corazón. Así que una palabra es equivalente entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, a una semilla. La semilla tiene en sí mismo el ADN suficiente para generar una planta. Asimismo es la palabra que el Señor te ha soltado. Esa palabra tiene el ADN suficiente para hacer lo que tiene que hacer y la intención por la cual Dios la lanzó. Por eso te dije al inicio, Dios es intencional con todo lo que habla. Dios es intencional con las voces, con las palabras que te habla. ¿Qué significa eso? Las lanza con una intención para que produzca algo, para que perfeccione algo, para que se construya algo. Algunos no hacen nada porque no logran ver lo que se está construyendo, pero eso es falta de fe. Cuando Dios le dijo a Abraham, le dijo a Noé que construyera el arca, indudablemente que ni se conocía lo que era la lluvia en ese momento. Sin embargo, él obedeció a una palabra que Dios le dio. Y le estoy hablando a alguien ahora que Dios le ha hablado muchas veces varias palabras y ha sido desobediente, pero está pidiendo resultados. Si no eres obediente a lo que Dios te quiere hablar, no vas a poder ver los resultados que estás esperando, porque todo lo que está sucediendo en tu vida es espiritual. ¿Qué necesitas entonces? Todo lo que necesitas es una palabra que produzca realmente lo que el Señor ha dicho que va a producir en tu vida. Por eso se compara con una semilla. Es muy hermoso poder observar el poder creativo en la palabra.
En estos tiempos, Dios habla por su Espíritu y se produce, la palabra produce lo que tiene que hacer. Dentro de ti, ojo con esto, dentro de ti está la capacidad, la potencia, todo lo que necesitas para cuando Dios te diga por su palabra que produzca. No te acostumbres a que todo el mundo te dé, o no te acostumbres a que alguien direccione tu vida. Al contrario, la palabra que te están soltando es porque ya tú tienes la capacidad, la potencia, la entereza, la fortaleza para hacer lo que debes hacer con esa palabra. ¿Y qué te hace falta entonces? Lo que te hace falta es gestionar, indagar, porque ya está hecho. Lo necesario para que se produzca ya está en usted. Esa es la obra completa de Cristo. Esa es la maravilla de el Cristo glorioso, completo, que hizo todo por nosotros. Muchos están esperando. Consigo a veces gente en la calle que me dice: pastor, súbame una palabra, dame una palabra. Y los mando a leer la Biblia. Vaya y lea la Biblia, que ahí está la palabra. Y a veces el Señor me da una palabra y se la suelto. Y en realidad la palabra le construye, le ayuda en la construcción que está haciendo. Así que empieza a gestionar, empieza a hablar, empieza a buscar. Esta palabra te va a alumbrar. Va a ser como un faro que va a poder direccionar tu vida. Entonces muchas veces esta palabra da dirección. Por eso dice, habla la palabra, compara la palabra con un faro, con una luz que te alumbra, que te trae ideas, que te trae lo que necesitas. Quiero rogarte encarecidamente que puedas tener siempre una palabra rectora a la mano y que puedas tener el depósito lleno de palabras que vengan de parte de Dios para cuando venga la adversidad, la necesidad, la carencia, la enfermedad, el COVID, Dios nos libre, pueda sacar la palabra. Ninguna plaga tocará tu morada. Saca la palabra. Construye con la palabra, no hay otra. Hay gente que busca la palabra solo para recibir. Esto es importante. Hay gente que dice: me voy a meter con Dios, necesito una palabra porque quiero y quiero y quiero. Y usted ve que la palabra pareciera que fuera para producir solo para ellos. Pero no funciona de esa forma. No te unas por los resultados materiales, casa, carro, dólares. Únete por el poder aglutinante de la palabra. ¿Sabe qué venía cuando estaba preparando esto? Me acordé que el poder del uno funciona porque nos unen las cosas, porque no nos unen las cosas materiales, sino el poder de una palabra. En eso funciona el poder del uno. En eso trabaja el poder del uno. El poder del uno funciona porque hay una palabra que es lo que nos está uniendo y no algo material y no algo que te alcanza, que te anima, que te busca por los ojos. Quiero que sigas instruyéndote en la palabra. Quiero que aprendas a leer la palabra en voz alta. O a veces puede funcionar también en silencio. Lo importante es que la puedas escuchar en silencio, la puedas pasar por tu mente. Entonces, el proceso de producción en la palabra empieza leyéndola o meditando la voz de lo que te están hablando, de lo que Dios te está hablando aquí adentro. Allí empieza. Luego que la leo, la paso al corazón. Por eso hablamos de que era importante la voz, hablarla, y el corazón, porque en el corazón es donde se cree. Entonces, la leo, la medito, me doy cuenta cuál es lo que me sirve, cuál es lo que en este momento no es para mí. Entonces, la leo o la oigo, una de las dos, o las dos, y la paso al corazón. En el corazón la medito.
En el corazón la digiero. En el corazón le doy vuelta. En el corazón la analizo. Pero mucho más que analizarla, la creo. La creo. Y la creo. Y después que la creo, la hago mía. Esta palabra es para mí. Mira cómo funciona el proceso. Leo la palabra o escucho la palabra. La medito. Que no es otra cosa que pasarla al corazón y, oye, esto sí está bueno. Esto es realidad. Yo he venido caminando mal en esto. ¿Cuántas palabras? Mire, yo acá en Panamá he recibido palabra de parte de Dios como usted no tiene idea. Esto ha sido una escuela para mí. Esto es un campamento. Esto es un Ebenezer. Esto es un Mahanaim para mí, esta ciudad. Este lugar donde estoy ahora, que voy a cumplir ya 6 meses acá solo, sin esposa, sin hijos, con un par de amigos que han sido una bendición para mí, para mi vida. Pero en la realidad, Dios permitió todo esto para hablarme y para hablarme una palabra. Y en esa palabra estoy construyendo, estoy basado. Tú me dijiste que tuviera paz porque lo que iba a construir necesitaba paz. Tú me dijiste que perseverara mis pensamientos en tu palabra porque eso me iba a generar paz y me ha generado paz. Es más, te digo, acá me enfermé. Y tú sabes cómo se enferma uno cuando está solo y por momentos empiezas a toser o empiezas a respirar un poco medio extraño y empiezas a darte dolor de cabeza y aquello. Lo primero que piensas que es en esta temporada, que tienes COVID. Y el Señor inmediatamente vino a mi mente y me dijo, ninguna plaga tocará tu morada. Créelos. Y lo tuve que creer. Entonces el proceso, seguimos pensando en ese proceso. Leo la palabra, la meto en el recipiente, la paso en el corazón. La necesitas urgentemente. Leer la palabra, creer la palabra. La medito primero y la creo después. Esta porción es mía. Aunque la creo toda, esta porción es la que yo necesito ahora. Yo leí mucha palabra, pero cuando llegó una parte que decía, ninguna plaga tocará tu morada. En toda la construcción, Dios me había añadido palabras, pero cuando llegó allí, ya la palabra estaba haciendo algo en mi corazón. Y esa palabra, literalmente, hermano, me sanó. Y esa palabra me liberó. Y estaba solo. Nadie me habló, nadie me puso la mano encima, nadie me echó aceitico. Por eso te he dicho que en el nuevo pacto todo empieza desde acá adentro. Y ya no necesita de ese Dios, de esa producción externa, sino del Dios que está aquí adentro, del Cristo que tenemos acá poderoso, que está produciendo de adentro hacia afuera. La palabra, entonces, la medité y empecé a creer la parte que necesitaba creer. La hice mía y creí, no hay virus que me va a tocar. Inmediatamente al día siguiente amanecí, como decía mi papá, como una chompa. Y no solo eso, sino que empecé a correr con esa palabra. Y todo el que porque después que tienes tantos amigos en muchos lugares, te llaman. Me llamaban pastores, me llamaban y líderes, me llamaban asustados. Pastor, tengo fiebre. Pastor, tengo esto. Apóstol, ora por mí. No, vale, tú no tienes nada. Y verídico, no hace mucho una chica que apreciamos mucho, amamos mucho, mi familia la ama mucho, me llamó y me dijo, y la llamé y le dije, ¿qué te pasa? Tengo fiebre, apóstol, tengo esto. Y le cree la palabra que ninguna plaga tocará tu morada. Se fue ahí, se hizo la prueba y salió negativo. Porque realmente hay un poder creativo en la palabra. Cuando la palabra, entonces, la he creído, la he hecho mía, corro con esa palabra, camino con esa palabra. Y esa palabra, como fue soltada a mi vida con un objetivo, hará lo que tiene que hacer para lo cual fue soltada. Te sanarás,
Habrá comida, habrá pan, habrá vino, a causa de que esa palabra fue soltada para eso. Habrá salud a causa de que esa palabra fue soltada para eso. Habrá fe, habrá paz, habrá paciencia, habrá benignidad, habrá amor a causa de que esa palabra que se soltó iba cargada de todo eso. Quiero que sigas remando, no te pares, no te pares. Si no entiendes algo, pregunta, indaga. Si no has logrado entender qué es lo que Dios está construyendo, no te quedes callado, no te quedes solo. Busca, pregunta, indaga, llama. Y por supuesto, acá siempre va a tener a este amigo que te va a dar siempre una palabra que tú necesites en un momento determinado. Este tiempo ha sido un tiempo de ayudar a muchos pastores en la carrera de la fe. Ha sido un tiempo de ayudar a muchos ministros, muchos diáconos, muchos líderes. Y fíjese, a pesar de que no tenemos contacto, a pesar de que no nos vemos, a pesar de que no nos vemos físicamente, Dios está construyendo esto. Su palabra sigue construyendo. Nos vemos muy pronto. Chao, chao. Shalom. Dios llena nuestra vida y nuestro ser de fe, esperanza y amor. No lo vemos, pero Él siempre está. Al despertar, Él está. En la calle, Él está. En su labor diaria, Él está. En su casa, Él está. En momentos de alegría, Él está. En los triunfos, Él está. En la tristeza, Él está. Dios siempre está. Somos Iglesia, Casa del Padre. Hemos sido llamados a anunciar, manifestar, expandir y establecer el reino de Dios para la gloria de su nombre en toda la faz de la tierra, cantando, adorando, orando y estudiando la palabra de Dios. ¿Sabías que Dios se plació y se agradó en revelarnos a su Hijo? Ven, únete a nosotros y disfruta la vida que Dios nos ha revelado. Dios siempre está.